Dice en el versículo, vamos a leer del versículo 7, que es cuando nos hace referencia al momento en que Jesús estuvo orando en el Getsemaní. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní y él se estaba muriendo prácticamente en el Getsemaní, cuando el pecado de toda la humanidad y la maldición de toda la humanidad estaba siendo puesta sobre él para poder llevar todo ello a la cruz? Pero como él se estaba muriendo allí, él clamó al Padre y dice en el versículo 7 de Hebreos 5: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue oído allí, porque si él moría allí en el Getsemaní, no iba a poder salvarnos, no iba a poder clavar en la cruz el acta de los decretos que era contrario a nosotros, o sea, las maldiciones. No nos iba a poder liberar de la maldición de la ley, ni tampoco pagar el precio por todos nuestros pecados al ofrecerse como un cordero sin mancha, sin pecado. Él no tuvo miedo en ir a la cruz, lo sabemos, ¿verdad? Él no tuvo miedo porque él fue un cordero perfecto, sin mancha. Si hubiera tenido miedo, ya no hubiera sido sin mancha, ya no hubiera sido perfecto. Y vamos a entender mejor eso, porque en el versículo 8 dice: y aunque era hijo, dése cuenta que hijo con H mayúscula, está hablando del Hijo de Dios, ¿estamos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido, ¿qué cosa? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? ¿A todos los cristianos? No, a todos los que le obedecen. Esto es algo importante de entender, porque entre varias cosas que nosotros tenemos que ser perfeccionados es en la obediencia, y el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Ahora bien, hay que aclarar acá, no es que Jesús era desobediente. De hecho, cuando la Biblia habla de Cristo se refiere al verbo, cuando habla de Jesús se refiere a el hombre, Jesús el hombre. ¿Estamos? Cristo encarnado. Él siempre ha sido obediente porque Él es santo. ¿Sí? Cristo siempre ha sido perfecto. ¿Está claro esto? El verbo de Dios siempre ha sido perfecto. Ahora aquí hay que entender, y solo lo voy a mencionar de una manera así general para no entrar en detalles por asunto de tiempo. Pero fíjese que la obediencia es algo tan importante, porque de ello depende no solo el hecho que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, sino de ello depende también qué tipo de vida vamos a tener en esta tierra y por la eternidad. De nuestra obediencia depende si vamos a tener una vida llena de bendición o una vida con problemas. De nuestra obediencia depende eso. Y en el caso de Cristo, Él siempre fue obediente, pero es aquí donde hay un principio que no se menciona, no se explica, pero que se entiende por los principios, y es que hay dos tipos de obediencia. La obediencia interna, ¿sí? La obediencia interna, ¿sí? La obediencia de corazón, la obediencia de pensamiento, y la obediencia externa, la obediencia práctica, la obediencia de acciones. ¿Estamos? La obediencia de acciones. En el caso de Cristo, Él siempre ha sido obediente. En su corazón siempre estuvo la actitud de obedecer y de agradar y de complacer y de darle contentamiento al corazón del Padre. Esa es la obediencia interna, tener la actitud de nosotros obedecer a Dios, de hacer su voluntad, de agradar a Dios. Esa es la obediencia interna. Y Cristo tenía ese tipo de obediencia, pero Él vino, miren mis hermanos, más que a ser perfeccionado, más que venir a
a aprender obediencia, Cristo Jesús vino a manifestar la obediencia interna que había en su corazón al venir a hacer la voluntad del Padre, aunque esa voluntad del Padre significaba que Él tuviera que padecer por nosotros los pecadores, que tuviera que llevar nuestras maldiciones, haciéndose el maldición para liberarnos de la maldición de la ley. Esa voluntad del Padre para Él implicó que Él tuviera que dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa obediencia de Cristo Jesús fue prácticamente una manifestación de la obediencia interna que siempre ha habido en Él. Pero Él vino a manifestar esa obediencia. Mire, estos dos tipos de obediencia se mueven mucho en nuestro corazón, pero no como la obediencia de Cristo Jesús. Porque hay veces, mis hermanos, que, miren, nos resistimos. Dios nos pide algo, Dios quiere que hagamos algo, pero hay una resistencia de nosotros. Y a veces tal vez hacemos las cosas, pero dentro de nuestro corazón estamos molestos, estamos a regañadientes, estamos murmurando, haciendo lo que nos piden hacer, pero no estamos contentos, no tenemos gratitud, no tenemos contentamiento en hacer lo que estamos haciendo. Y le quiero decir, este tipo de acciones no se nos cuenta en los lugares celestiales. ¿Estamos? Porque hay una resistencia en nosotros. Hacemos las cosas, pero estamos molestos en hacerlas. Pero también hay veces, mis hermanos, que nosotros en nuestro corazón decimos: sí, hay que hacer eso, sí quiero hacer esto otro, y nos piden algo, que hagamos algo, y decimos: sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hacemos, o lo hacemos a media, solo damos un par de pasos y dejamos tirado todo. Ese es un problema que tenemos. En la iglesia es un problema serio que tenemos. Como ministros, como pastores, es en lo que más problema tenemos. Personas que se les delega algo, solo dan unos pasos, solo un tiempo, y después ya no, se acabó, ya no hacen nada. Lo poco que hicimos queda anulado, porque todavía no tenemos la obediencia de Cristo Jesús. Y acá nos habla que Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Y saben para qué Él tuvo que pasar esto? Para enseñarnos a usted y a mí que tenemos que ser perfeccionados en la obediencia. Porque la realidad es que cuando empezamos como cristianos, obedecemos pero un poquito. Y de ahí seguimos haciendo lo que nosotros queremos. A Dios le obedecemos poquito. Queremos todas sus bendiciones, pero no queremos obedecer. Y miren, mis hermanos, tenemos que entender que la obediencia es lo que trae la bendición. Dejemos, bueno, antes de irnos de acá de Hebreos 5, veamos nuevamente esto. En el versículo 8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, que dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando habla aquí de eterna salvación, se refiere a una salvación plena. No está hablando de ser salvos de la paga del pecado, que eso ya lo entendemos, ¿verdad? Está hablando de crecer en salvación, llegar a la plenitud de la salvación, que es ser salvos de la paga del pecado y salvos de la maldad, de la causa de pecado que está en nuestro corazón, y que Cristo sea formado en nosotros, su carácter. A eso se refiere esta salvación acá. ¿Estamos? Es por eso que dice: a los que le obedecen. Porque para ser salvos de la paga del pecado no nos piden obediencia, solo nos piden creer en el nombre de Jesús, que Él vino, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó y está vivo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por creer en ellos somos salvos. Pero para alcanzar la plenitud de salvación, la restauración de la imagen de Dios en nosotros, o en otras palabras, para llegar a ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto, tenemos que crecer en obediencia, llegar a una plenitud de obediencia, a tener la obediencia de Cristo Jesús. ¿Está claro esto? Y Cristo, por esa actitud que tuvo Él, esa actitud interna y actitud externa, lo voy a repetir: la actitud interna, obediencia interna, y la actitud externa, obediencia externa. Dice en el versículo 10: y fue declarado por Dios, ¿qué cosa? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Verán qué tremendo esto. Jesús, al ser perfeccionado en obediencia,
aunque ya explique que más que ser perfeccionado, manifestó la perfección de la obediencia de Cristo. Pero Él fue premiado, entre otras cosas, Él fue premiado siendo declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y les tengo noticias. Si usted y yo alcanzamos la estatura del varón perfecto y llegamos a ser perfeccionados en obediencia, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? Vamos a estar en el orden sacerdotal de nuestro sumo sacerdote. Usted y yo seremos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Mire, hay muchas cosas que nos esperan allá que ni idea tenemos, mis hermanos. Vale la pena esforzarse. Vale la pena esforzarse, mis hermanos. Y me gustaría seguir leyendo lo que dice en este capítulo, pero después en los siguientes versículos hace una amonestación de quedarse un estancado precisamente en esa obediencia. Porque, mis hermanos, cuando Jesús dijo sean perfectos, nos está diciendo sean restaurados a la imagen de Dios, sean de limpio corazón, sean santos como Él es santo, tengan un corazón limpio, maduro como el del Padre. Pero el no obedecer ese mandato, esa visión, en la que nos estanca espiritualmente y nos mantiene, mire, fuera de la vida de bendición que Dios quiere que tengamos. Es por eso que voy a leer, aunque esto nos lleve un poco de tiempo. Dice en el versículo 11, hablando del sacerdocio de Melquisedec, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y va así, ¿no? Por cuanto se han hecho, que dice, tardos para oír. Diga conmigo, tardos para oír. Ahora, mire, quiero decirle algo, mis hermanos. Quiero ver acá la palabra, esta palabra obediencia que hemos visto acá. Fíjese que no solo significa acción, sino empieza con la actitud de oír atentamente lo que Dios nos dice. La palabra obediencia significa escuchar con atención. Acatar significa sumisión. O sea que obediencia tiene la implicación de oír, pero a Dios, pero con la actitud de hacer lo que Él nos está diciendo. Quizás vayamos en un momento a Deuteronomio 28. ¿Cuántos saben que en Deuteronomio 28 está la lista de bendiciones, así como también la lista de maldiciones? ¿Sabe qué? Dejemos un dedito acá. Vamos de una vez a Deuteronomio 28, porque esto para mí se pone interesante. No sé si para usted, pero a mí esto me enseña mucho. Fíjese que Deuteronomio 28, versículo 1. Este es un capítulo que a todos nos gusta, ¿verdad? Cuando se habla de bendiciones, a todos nos gusta. ¿O no le gusta a usted las bendiciones de Dios? Pero veamos que hay requisitos para que ya no nos engañen, pues. Sí. Tenemos que ser conocedores, mis hermanos, de la palabra, para que no nos engañen y no se aprovechen de usted. Y usted que me está viendo y oyendo, que no se aprovechen de usted. Porque a veces nos dicen: mira, con esta palabra que te doy, ahora te viene una lluvia de bendiciones. No funciona así. Te están engañando. Porque para que la bendición me alcance, Dios me pide obediencia. No es solo que me digan: te viene lluvia de bendiciones, amén, y me cae como que fuera bingo las bendiciones. No funciona así. ¿Estamos? Y así que deje de estar poniendo en Facebook: este día te va a venir esto y lo otro. No engañemos a la gente. ¿Estamos? Porque la palabra de Dios dice, Deuteronomio 28:1, acontecerá, diga conmigo, acontecerá, que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, empieza con oír, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero repite: si oyes la voz de Jehová tu Dios. Esto implica obediencia.
Mire, habla de dos cosas: vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Las bendiciones están listas. Las bendiciones, le puedo decir, prácticamente están sobre nosotros, pero nos van a alcanzar si escucho atentamente, porque aquí dice: si oyes atentamente la voz de Jehová. Esto implica oír a Jehová con la actitud de obedecer, con la actitud de someterme a su gobierno, con una actitud de sumisión hacia Dios. Mire, estando atentos que lo que Él me diga lo voy a hacer, porque su voluntad es lo único que vale la pena. Esa fue la actitud que siempre tuvo Cristo, ha tenido Cristo, se manifestó en Jesús, y ahora, mire, y Él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significa muerte de cruz? Porque solo lo mencionamos a veces, pero muerte de cruz, mis hermanos, significa morir como un malhechor, como un criminal, como un delincuente. Es por eso que dice que Él fue obediente hasta la muerte. Pues si morir, de todas maneras alguien se va a morir, o puede morir por cualquier otra causa, pero Él decidió obedecer al Padre, de morir en una cruz, de ser menospreciado, de ser señalado como farsante, de ser señalado, mire, como un impostor, como un malhechor. Pero a Él no le importó sufrir todo ese vituperio con tal de obedecer y darle contentamiento y complacer, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. O sea, Cristo escuchó el plan de Dios y lo escuchó atentamente, con la actitud de obedecer, con esa actitud de sí, Señor, sabiendo que su palabra es absoluta. ¿Estamos? Y eso es lo que se nos pide en Deuteronomio 28. Si oyes atentamente, con una actitud de obedecer. ¿Saben por qué muchos no escuchan la voz de Dios? Entre otras cosas, ¿por qué no la escuchan? Porque no tienen la obediencia interna. No tienen una actitud que lo que el Padre les diga, que lo que Dios les diga, lo van a hacer. Entonces, se lo voy a poner de esta manera: Dios no va a gastar saliva por gusto en hablarle a alguien que Él ve que no tiene la actitud para obedecer. ¿Me está escuchando? Él no va a gastar saliva por gusto. Él le va a hablar a un corazón que tiene una actitud sumisa, que está ahí diciéndole: Padre, háblame, Padre, dame dirección divina, pero tengo la disposición que lo que Él me diga lo voy a hacer, aunque no sea eso lo que tal vez yo quiero o estoy esperando. Pero si el Padre me dice que haga eso, lo voy a hacer, porque mi deleite va a estar en hacer su voluntad. Es por eso que Jesús dijo: mi comida, ¿sí? Mi comida, lo que me llena, lo que me deleita, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Cuando tenemos la actitud de obedecer, Él nos va a hablar, Él nos va a dar dirección divina. ¿Está claro? Y para ello tenemos nosotros que trabajar nuestro corazón, tener este tipo de oído. Y este tipo de oír a Dios atentamente, con todo nuestro ser, a la expectativa de lo que Dios me va a decir a través de su palabra, directamente de su espíritu o de la manera en que lo disponga. El tener esa actitud, oír de esa manera, es lo que me va a dar fe, porque la fe viene por el oír. Y el oír, dice, ese segundo oír es y oír atentamente, con la actitud correcta, con mi espíritu abierto a la voluntad del Padre. Eso es lo que me da la fe. Porque si se tratara solo de oír la palabra, todos los cristianos tuviéramos una fe gigante, con todas las prédicas, enseñanzas, con todo lo que ahora disponemos para estar oyendo la palabra de Dios. Pero ¿por qué no tenemos la fe? ¿Por qué no crecemos en fe? Porque no oímos atentamente. Es por eso la importancia de orar y adorar a Dios para oír su palabra. El que ora, y en los servicios, el que viene a orar, se va a levantar con un corazón dispuesto a adorar. Y cuando el corazón está dispuesto a adorar, mire, en espíritu y en verdad,
créame que va a recibir fe, porque adorar en espíritu y en verdad es obediencia, es una actitud de obediencia. Ya enseñamos sobre el tema y lo vamos a volver a enseñar, qué es adorar en espíritu y en verdad, y significa postrarse, ser sumisos, ser obedientes a la voluntad de Dios. ¿Está claro esto? Miren, mis hermanos, esto es poderoso porque Jesús fue perfeccionado y Él nos dejó sus pisadas para que las sigamos, mis hermanos. ¿Estamos con esto? Debemos de pedirle al Señor que nos libere de ser oidores olvidadizos. Como dice Santiago, acompáñenme a Santiago, por favor. Y luego le voy a dar algo que le va a alegrar muchísimo. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Pero primero vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 22, dice, yo sé que usted lo sabe, pero es para que lo recordemos. Ahí en casa, por favor, lea también. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces, mis hermanos, si recordamos lo que vimos en Hebreos capítulo 5, regresemos así rápido. Empecemos a ver esta buena noticia. Ahora veámoslo como una noticia muy poderosa. Está abriendo su espíritu, ¿verdad? Bueno, dice, versículo 8 otra vez, Hebreos 5, 8, hablando del Hijo de Dios, dice, y aunque era hijo, ¿cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para nosotros. Si regresamos un par de hojas ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 9, aquí está hablando también del Hijo. Hebreos capítulo 2, versículo 9, abramos nuestros oídos a esta palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados en obediencia? Y le voy a decir algo. Eso implica que a medida que crecemos en obediencia, en esa medida nos van alcanzando las bendiciones de Dios. Pero hay que entender que hay tres tipos de bendición de Dios: la bendición espiritual, la bendición emocional y la bendición natural. Y lo primero que viene sobre nosotros y nos alcanza es la bendición espiritual. Y cuando la bendición espiritual empieza a operar en mi espíritu a ser liberado, sanado, limpiado, también entonces empiezo a ser bendecido emocionalmente. Se sanan mis emociones, mis sentimientos, y eso me va cambiando la vida. Y eso me va dando cada vez más la actitud correcta para, en lo natural, en lo físico, hacer la voluntad del Padre. ¿Estamos? Así es el orden de Dios. Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Lo que hay que entender es que para que mi alma prospere, primero mi espíritu tiene que ser despertado. Pero es que yo ya soy cristiano, recibí a Cristo Jesús. Sí, pero tu espíritu puede estar dormido. Que a veces es tanto que se manifiesta físicamente ese adormecimiento. ¿Estamos? Hay que entender eso. Pero fíjese que hablando del Hijo de Dios, dice en versículo 9, 2:9 dice, porque vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de Jesús. Dice a Jesús, coronado de gloria y de honra. Diga conmigo, coronado de gloria y de honra. Esto es parte de las coronas. Pero él fue coronado de gloria y de honra porque fue obediente. Y obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y se humilló. ¿De acuerdo a Filipenses? Dice, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte.
O sea, ¿qué hizo que él fuera coronado de gloria y de honra? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Qué poderoso esto. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mis hermanos, para crecer en obediencia y ser perfeccionados en obediencia, lo que trae esa perfección son los padecimientos, son las aflicciones. Esto ya no le gusta a nuestra carne. Esta es la buena noticia que tenemos hoy, que por padecimientos y aflicciones somos perfeccionados en obediencia. Pero si somos valientes y esforzados y seguimos las huellas de Jesús, Él fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted y yo seremos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Él fue coronado con gloria y honra. Usted y yo seremos también coronados con gloria y honra. Es por eso que la palabra dice que las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria, con la corona de gloria venidera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y esto es poderoso. Mis hermanos, esto es poderoso. Si hay algo hay que pedirle, Señor Jesús, tú eres experto, perfecto en obediencia. Señor Jesús, enséñame y ayúdame a ser obediente, a tener obediencia interna, actitud interna de obedecer, el deseo de obedecer, tener esa disposición de obedecer. Y ayúdame a actuar, a poner por obra la palabra, porque está hablando de la palabra. Si oyes atentamente la palabra con una buena actitud y la pones por obra, esa es la obediencia. Oír, tener la actitud correcta y poner por obra, eso es obediencia. Poner por obra lo que Dios nos dice, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda. Y de hecho, Él nos ha dicho a todos: id y haced discípulos. ¿Y estamos obedeciendo? Para empezar, se me vino eso a la mente. Él dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles, dándoles la visión del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de ese carácter divino, enseñándoles a que guarden, a que obedezcan todo lo que les he enseñado. ¿O no dijo Jesús así? Y entonces yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántos discípulos hemos hecho para Jesús? Entre otras cosas. Pero gracias a Dios, Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Lo peor fuera que ya nos hubiéramos ido y ahorita ya estuviéramos oyendo esto. Si yo lo hubiera oído antes, que es cuando estaba en la tierra. ¿Por qué pasé tanto tiempo prendido en esa televisión en lugar de estar? ¿Por qué desgasté mi vida trabajando en eso solo para ganar el pan y trabajando para esa empresa y no trabajé para Jesús? Miren, esto es tremendo. Un par de versículos más, nada más. Unos 8 nada más. Hebreos 2:10. Bueno, ya leímos Hebreos 2:10. Jesús por lo que padeció. Ahora veamos Primera de Pedro, Primera de Peter. Primera de Pedro. Sonría, no se me quede muy serio. En casa sonría, por favor. Primera de Pedro 2, versículo
21. ¿Cuántos saben que tienen un llamado de Dios? Arriba. ¿Cuántos? Levanten la mano los que saben que tienen un llamado de Dios. A ver, los que están en casa, ¿saben que tienen un llamado de Dios? Bueno, aquí lo dice Pedro. En primera de Pedro, ¿qué les dije? 2:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Cuántos saben que tienen un llamado? Ahora ya fueron pocos los amenes. Para esto fuimos llamados, para seguir las pisadas de Cristo, pero está en el contexto de que Cristo padeció. ¿Estamos? Ya que estamos ahí en primera de Pedro, vamos al capítulo 5, versículo 6. Esto es algo que tenemos que hacer. Esto implica obediencia. Esta es la actitud de alguien obediente. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. ¿Qué dice? Cuando sea tiempo. Y para que usted vea que nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada. ¿Cuántos están creyendo que nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada? Bueno, acompáñenme a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Recuérdese que este es miércoles de enseñanza, aunque diciembre va a ser de enseñanza, para que usted se prepare para el siguiente año. Si Dios quiere, estamos en esta tierra. ¿Qué les dije? 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver. Vamos a leer del versículo 3 para que tengamos contexto cómo quiere Dios que caminemos, que andemos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, en esta naturaleza carnal, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vea lo que hay que hacer: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué cosa? A la obediencia a Cristo. Vea que es una batalla, es una guerra. Miren, mis hermanos, hay que romper, derribar todo pensamiento, toda altivez. En otras palabras, toda excusa, toda oposición que en nuestra mente se levanta en contra de la voluntad de Dios. Y llevar esos pensamientos, mis hermanos, esos criterios humanos, llevarlos a la obediencia de Cristo, someterlos a Cristo. Y dice en el versículo 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pero está hablando de esta desobediencia, estos argumentos: castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hay que ser perfeccionados en obediencia. Y la obediencia trae bendición. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar es atesorar, apreciar, estimar la voluntad de Dios, sea lo que sea. Cristo Jesús vino a manifestar esa obediencia. Y hay mucho en eso, porque Cristo siempre tuvo una obediencia del lado de la exaltación con el Padre, pero vino a mostrar la misma obediencia del lado del dolor, del padecimiento. ¿Qué es ser perfeccionados en obediencia? Cuando obedecemos a Dios, sea que todo salga a maravilla, o cuando hay aflicción y hay adversidad y hay dolor, sea en lo que que esté atravesando, le voy a obedecer a Dios. Mi obediencia ya no va a depender de las circunstancias que esté atravesando. Mi obediencia va a depender del amor que tengo, del deleite que tengo de hacer la voluntad del Padre. Así me esté yendo bien o no me esté yendo bien, así esté, mis hermanos, en aflicción, o así esté en lo mejor, en que no hay, todo está a más no pedir. No importa cuál sea mi situación, le voy a obedecer a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios ve esa actitud de mi corazón, Él me va a hablar, Él me va a revelar su voluntad, Él me va a llenar del conocimiento de su voluntad, porque encuentra
muestra un corazón dispuesto a obedecerle. Dios está buscando hijos obedientes que ya en su corazón tengan la disposición de obedecer, de no dejar a medias lo que empezamos, en lo que Dios nos ha asignado, mis hermanos. Y si en algo hemos fallado a Dios, es si Dios nos ha dicho que hagamos algo, lo hemos empezado a hacer y ya no lo estamos haciendo, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de hacer compromiso con Dios, es tiempo de decirle: Señor mío, Dios mío, perdóname, pero si me das la oportunidad, voy a retomar aquello que sé que es tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos? Póngase de pie y vamos a orar y se lo vamos a decir al Señor, porque eso nos va a llevar a la perfección de la obediencia. Hay muchas cosas que Dios nos ha pedido y que hemos dejado a medias en el servicio a Dios, principalmente en la obra de Dios. Hay mucha obra a medias. Mire, hay muchas cosas en la palabra. Incluso en Mateo 21 habla de cuando un hombre recibe una orden y no la hace, pero después sí la hace, y el otro que dice: sí lo voy a hacer, pero no lo hace. Vean eso en Mateo capítulo 21 y hagamos compromisos con Dios. Primero, reconozcamos que hemos desobedecido. No hay excusa valedera. No hay excusa valedera. No hay excusa valedera. No podemos dejar tirada la obra de Dios. Cada uno sabe y debe de saber a qué nos llamó el Señor, pero no podemos estar sin servirle. Porque hay mire, si algo espera el Señor de nosotros es que le sirvamos. Porque Jesús, siendo Dios, Él vino a servir y no a ser servido. Y estar en la iglesia sin hacer nada es tener la actitud de ser servido nada más. Que me alimenten, que me den, que me ministren, que oren por mí, que me liberen, y yo no hacer nada. Olvídese, no va a llegar lejos con Dios. Usted no va a llegar lejos con Dios si tiene esa actitud. Pero si usted se remanga las mangas y le dice: Señor, dime qué quieres que haga, cuál es el plan que tienes para mí, sea lo que sea, para mí va a ser un privilegio, un honor, una honra que tú me das, que yo pueda colaborar contigo en tu obra en esta tierra, Señor. Tanto en las actividades de la iglesia como en lo más importante de toda actividad de la iglesia, que es ir y hacer discípulos a las naciones. Y nosotros estamos en esta nación, nos corresponde hacer discípulos en esta nación. Porque cuando dice ir y hacer discípulos a las naciones, muchos rápido piensan: bueno, me voy a tal país. No, si Dios nos puso acá es porque aquí quiere que hagamos discípulos. Hay que entender esto. Ya si Dios lo lleva a otro lugar, pues, pero si Dios nos puso acá es para que hagamos discípulos acá, para que todos los cristianos en todas las naciones estemos haciendo discípulos en las naciones. Pero hay que quitarnos esa actitud que yo le sirvo a Dios así, por supuesto yo voy a ir a ser discípulos. Mandame, Señor, a Europa y con gusto voy a ser discípulos. No, mi Señor, así no funciona. Eso es no tener obediencia interna. Es decirle: Señor, como el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí a lo que tú quieras. Envíame a mí. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Padre, gracias por la oportunidad que nos estás dando de ser perfeccionados en obediencia. Reconocemos, Señor, que nos hace falta obediencia. No tenemos la actitud obediente, Señor, en nuestro corazón. No tenemos una actitud obediente hacia ti. La realidad, Señor, es que tenemos una actitud condicionada de obediencia. Y nos hemos atrevido, Señor, a pensar o a exigirte que si tú nos das algo, entonces te vamos a servir. Perdónanos, Señor, por esa actitud. Perdónanos, Señor nuestro. Porque la realidad, Señor, es que no merecemos nada bueno. No tenemos ningún mérito, Señor, para servirte. Pero tú nos das la oportunidad que, a pesar de como somos, tú nos pides servirte. Tú nos pides que, siendo como somos, hagamos discípulos para Jesús, Padre.
Padre, perdónanos por todo lo que te hemos desobedecido internamente y también externamente, Padre. No tenemos idea, Señor, de cuánto te hemos desobedecido, pero hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor nuestro. Sálvanos, Cristo, de toda esta desobediencia que hay en nosotros. Sálvanos, Cristo, vamos, dígaselo de corazón. Sálvame, Cristo, de toda la rebelión, de todos los argumentos, de toda la altivez que en mi mente se levanta en contra de ti, Señor, de tu voluntad, de tus planes para mí. Sálvanos, Cristo, sálvanos. Y enséñanos y ayúdanos a ser obedientes, a tener obediencia interna y a tener obediencia práctica, activa, Señor nuestro. Nosotros somos los necesitados de obedecerte, Señor, porque tú sigues siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Esa es la realidad, esa es la verdad. Tú sigues siendo Dios sin nosotros. Somos nosotros los necesitados de aprender obediencia, de ser perfeccionados en obediencia. Padre, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser obedientes, de oírte atentamente, de guardar tu mandato, tus instrucciones en nuestro corazón y ponerlas por obra, activar en lo que tú nos dices, en lo que tú nos mandas, en lo que tú nos instruyes, sea lo que sea y en la situación que sea, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre eterno. Espíritu Santo, ayúdanos, obra en nosotros, Espíritu Santo. Libéranos, sánanos de estas actitudes de soberbia que hay en nosotros, de estas actitudes altivas que hay en nosotros, de buscar ser servidos en lugar de tener disposición de servir, Señor nuestro. Señor, yo tomo la decisión hoy, Señor nuestro, de servirte, de hacer tu voluntad con tu ayuda, Señor, porque no es con ejércitos, no es con fuerza humana, es con tu Santo Espíritu, Señor. Con tu ayuda sí podemos, y todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por el ejemplo que nos has dejado. Gracias, Señor, por el ejemplo, por las pisadas, por las huellas que nos has dejado, Jesús, para que podamos seguirlas de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Levantemos nuestras manos y vamos a adorar un momento al Señor.